Cordial saludo, soy Luis Fernando Saín Castro y en esta oportunidad voy a socializar la actividad número 1 del anexo 3 correspondiente a la fase 4 del curso Radiobiología y Radioprotección. Comenzamos con la actividad 1 que entiende por efecto determinado y efecto estocástico. Mencione tres ejemplos para cada tipo de efecto. Efecto determinista. Los efectos deterministas son aquellos que tienen una relación directa entre la dosis de radiación y la severidad del daño. Esto significa que por encima de un umbral específico de dosis, la probabilidad de que ocurra un efecto es de 100%. La gravedad del efecto aumenta con una dosis. Ejemplos de efectos deterministas. Primero, eritema cutáneo, enrojecimiento de la piel que ocurre cuando se supera una cierta dosis de radiación. Segundo, cataratas, formación de opacidad en el cristalino del ojo, típica tras exposiciones de altas a radiación. Esterilidad, pérdida de la capacidad reproductiva debido a la radiación que daña los órganos reproductores. También continuamos con el efecto estocástico. Los efectos estocásticos no tienen un umbral de dosis y su probabilidad de ocurrencia aumenta con la dosis de radiación, pero su gravedad no depende de la dosis. Es decir, la probabilidad de que ocurra el efecto es mayor con una dosis más alta, pero la severidad del efecto es independiente de la dosis. También tenemos unos ejemplos de efectos estocásticos. Comenzamos con primero el cáncer. La exposición a la radiación aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer, pero la severidad del cáncer no depende de la dosis de radiación, ¿sí? Segundo, mutaciones genéticas, cambios en el material genético que pueden ser transmitidos a las descendencias, ¿sí? También tenemos otra, la tercera, la leucemia, tipo de cáncer de la sangre cuya incidencia aumenta con la exposición a la radiación. Por aquí tenemos las referencias bibliográficas de la actividad y eso sería todo. Muchas gracias. Cordial saludo, tutora y compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Ángela Dayana Enríquez Ortega y en este video vengo a hablar sobre la actividad número 3 que trata sobre la composición atómica y molecular del cuerpo humano. Para dar inicio empezamos con el elemento carbono. Su porcentaje anatómico es de 12.0% y su porcentaje molecular es de un 18.5%. Nitrógeno, con un porcentaje anatómico de un 1.1% y su porcentaje molecular de un 3.2%. El fósforo, 0.22% en cuanto al porcentaje anatómico y su porcentaje molecular es de un 1.5%. Azufre, con un porcentaje anatómico de un 0.3% y su porcentaje molecular es de 0.3%. El sodio, con un porcentaje anatómico de 0.0037% y su porcentaje molecular es de 2.0%. Magnesio, con un porcentaje anatómico de un 0.015% y un porcentaje molecular de un 0.1%. Oxígeno, con un porcentaje anatómico de 12.0% y un porcentaje molecular de 18.5%. Hidrógeno, con un porcentaje anatómico de 62.0% y un porcentaje molecular de 9.5%. Potasio, con un porcentaje anatómico de 0.03% y un porcentaje molecular de 0.4%.
calcio, con un porcentaje anatómico de 0.22% y porcentaje molecular de 1.5%. Cloro. En cuanto a su porcentaje anatómico, es de 0.024% y porcentaje molecular de 0.2%. Los oleoelementos incluyen boro, cromo, cobalto, cobre, flúor, magnesio, yodo, hierro, molibdeno, selenio, silicio, estaño, valdano y zinc. Estos anteriores elementos nombrados son con un porcentaje anatómico de un 0.3% y en cuanto al porcentaje molecular son de un 1.0%. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, mi nombre es Kevin Andrés Cabrera Córdoba y en este video les voy a hacer la explicación de la fase del ciclo celular, una explicación muy rápida y cómo en cada fase se vuelve más o menos radiosensible a la célula. Tenemos que parte de la primera fase, que es la fase G1, en el que la célula se encuentra en un periodo de crecimiento general. En esta fase, la célula se encuentra sintetizando proteínas necesarias para la síntesis del ADN. ¿Sí? En esta fase, pues las células no son tan sensibles como si se vuelven a llegar a su fase final. ¿Sí? Ya, por ejemplo, pasando a la fase S, es donde ocurre como tal la síntesis de ADN. Los cromosomas empiezan a replicar. Por lo tanto, en este aspecto, en esta fase, pues se encuentra un proceso o un mecanismo de reparación del ADN, el cual pues se encuentra muy activo y pendiente de que la replicación sí se dé pues de la mejor manera. Por lo tanto, en esta fase, gracias a este mecanismo de reparación del ADN, la célula se vuelve muy baja en cuanto a la radiosensibilidad. No es tan, digamos, no es tan susceptible a este tipo de radiosensibilidad. Sin embargo, ya pasando a la fase G2, lo vemos acá, en la fase G2, la célula ya se empieza a preparar para la división, ¿sí? En esta fase, pues los niveles de radiosensibilidad aumentan muchísimo, ya que la célula, pues, se encuentra en una acumulación como tal de proteínas y de la preparación estructural de como tal la célula para digamos, la mitosis, que es la siguiente fase, la fase M, haciendo pues que en este aspecto la célula se vuelva un poco más radiosensible, se vuelve más radiosensible al daño, sí, por lo que pues tampoco hay estos mecanismos de reparación del ADN como si los hay en la fase S. Y ya en la fase M, que es la última fase, la fase de la mitosis, como pueden ver en esta parte, es una fase muy compleja, es donde la célula se vuelve mucho más radiosensible. En esta fase la célula se encuentra en un ciclo digamos, de división, ¿sí? En esta fase, pues los cromosomas se encuentran altamente condensados y la célula se encuentra en un proceso de división. Debido a esta alta condensación del ADN, este se vuelve mucho más vulnerable a la radiación ionizante. Y hay muchos mecanismos de reparación disponibles como los hay por ejemplo, en la fase S, donde ocurre la síntesis del ADN. ¿Sí? Por lo tanto, comprender como tal este ciclo celular ayuda pues en muchos casos y en muchas partes, digamos, a evitar problemas en cuanto a la radiación, saber qué parámetros son los más indicados o los máximos para evitar de pronto algún problema. Inclusive también ayudar digamos, a la radioterapia, digamos, a terapias con cáncer, a tratar enfermedades con cáncer, ya que lo que hacemos aquí es entender cómo la célula actúa en cuanto a su, digamos, interacción con la radiación ionizante. Por lo tanto, pues en el caso de nosotros como tecnólogos, en nuestra fase, en nuestra disciplina, como en el día a día de la radiación ionizante, es muy importante el comprender todos estos aspectos. Y pues aquí lo miramos de una fase muy, digamos, muy concisa en cómo la célula interactúa y cómo pues se vuelve más o menos radiosensible según la fase en la que se encuentra. Eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dani Lorena López Pantoja. A continuación,
voy a realizar el anexo 3 del taller Fundamentos de Radiología, actividad número 7 de la materia Radiología y Radioprotección. A mí me pide realizar la actividad número 7, la cual me pide que justifique la siguiente afirmación. La concentración de oxígeno, edad y recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Pues miramos que la radiosensibilidad de los tejidos también está influenciada por los factores biológicos como la concentración de oxígeno, la edad y la capacidad de recuperación celular. La presencia de oxígeno vemos que aumenta la sensibilidad de las células a la radiación, ya que el oxígeno facilita la formación de radiocelulares libres, lo que potencia el daño a las moléculas vitales porque están dentro de la célula. La edad de las células o del organismo también juega un papel importante, ya que las células jóvenes o en crecimiento tienden a ser más sensibles a la radiación en comparación con las células maduras. Pues finalmente la recuperación celular permite a las células reparar los daños sufridos tras la exposición. Sin embargo, una baja capacidad de recuperación implica que el tejido sea más fuerte y más sensible a la radiación. Por lo tanto, estos factores biológicos son claves para entender las variaciones en las respuestas de los tejidos frente a la radiación. Las células más jóvenes suelen ser más sensibles a la radiación, mientras que las células maduras permiten una resistencia ligeramente mayor y finalmente la capacidad de recuperación celular permite que algunos conjuntos reparen el daño ocasionado por la radiación, lo cual permite y disminuye la radiosensibilidad, y estos factores en lo conjunto explican cómo cada tejido o cada célula responde de manera particular frente a la exposición y la radiación. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de radiación aguda, también conocido como SRA. Este síndrome aparece cuando una persona recibe una dosis muy elevada de radiación en un periodo corto de tiempo. Cuando hablamos de radiación, podemos pensar en rayos X o en materiales nucleares. En dosis pequeñas y controladas, como las que usamos en medicina, la radiación no suele causar daño grave. Pero si alguien recibe una gran cantidad de radiación de golpe, como en un accidente nuclear, puede desarrollar el síndrome de radiación aguda, que afecta a varias partes del cuerpo de manera muy rápida y peligrosa. Para entender mejor el SRA, se puede dividir en 4 fases o etapas que ocurren en un cierto orden. La fase prodrómica, que es la primera fase, es donde aparece pocos minutos u horas después de la exposición. Los síntomas iniciales son náuseas, vómitos, fatiga y pérdida del apetito. La fase latente. Después de la primera fase, muchas veces los síntomas desaparecen por unas horas o incluso días, donde parece que todo está bien. Sin embargo, es un engaño. El daño en el cuerpo sigue avanzando en el fondo. Es como una planta cuando tiene sus raíces dañadas, pero en la superficie parece estar bien, hasta que empieza a mostrar problemas más adelante. La tercera, la fase manifiesta, es aquí donde los síntomas vuelven y mucho más fuertes. La radiación ha afectado a distintas partes del cuerpo, causando varios síndromes, como por ejemplo el síndrome hematopoyético. La radiación ataca la médula ósea, lo cual afecta la producción de células sanguíneas. Esto provoca hemorragias, infecciones y anemia. El síndrome gastrointestinal, que ataca el sistema digestivo, causando diarrea intensa, vómitos y deshidratación. Y el síndrome neurológico. En dosis muy altas la radiación afecta al cerebro, causando confusión, pérdida de la conciencia e incluso coma. La fase de recuperación o muerte. Dependiendo de la dosis recibida y el tratamiento, el cuerpo puede empezar a recuperarse poco a poco, o en casos de alta exposición, la persona puede fallecer incluso en cuestión de días o semanas. Entender el síndrome de radiación aguda es importante porque nos ayuda a ver la importancia de la protección radiológica.
tanto en contextos médicos como en situaciones de urgencia nuclear. La radiación es una herramienta valiosa cuando se usa de manera segura y controlada, como en las radiografías. Por eso, siempre debemos seguir las medidas de protección y respetar las normas de seguridad en los entornos donde se trabaja con radiación.